Buenas, mi nombre es Samantha Coño Romo. El día de hoy voy a estar haciendo una pequeña explicación acerca de lo que realizamos en el componente práctico de manejo de arbences. Procedo con la portada. Esta es una actividad de componente práctico de manejo de arbences. Me encuentro en el programa de agronomía. Soy del CEA de Santa Marta y esta actividad está elaborada por Samantha Coño Romo, presentada al tutor Harold Ávila, y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ¿no? Año 2024. Procedo con la introducción. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. El estudiante adquiere conocimientos y habilidades para formular y dirigir programas en el curso de manejo de arbences. Pondrán en práctica todo lo visto en su teoría durante el desarrollo de las actividades en los temas como identificación y caracterización de arbences, ecología y competencia de arbences en los cultivos, ecología de malezas, interacción de maleza y cultivo, aleropatía, control químico, control biológico y manejo integrado de arbences. El estudiante debe revisar la guía de la práctica ubicada en el entorno de aprendizaje práctico, contactar al tutor de prácticas asignado a su centro, sea inscripción de la práctica en el aplicativo de la oferta integrada de laboratorio, en el OI. En el campo virtual, selección y se debe seleccionar y caracterizar y realizar la caracterización de dos cultivos, uno perenne y uno transitorio. Deben visitar un cultivo transitorio y uno perenne. Posterior a esto deben generar reconocimiento general del arbence encontrado, determinación de porcentajes de coberturas y análisis de frecuencia. Es lo que se va a desarrollar en el componente B. Procedo con los objetivos específicos, los cuales se desean alcanzar con el componente práctico realizado. Con la elaboración de este informe, el estudiante se busca lograr que el estudiante identifique y adquiera conocimientos y habilidades para formular y dirigir programas en el curso de manejo de arbences. El estudiante pondrá en práctica todo lo visto en su teoría durante el desarrollo de las actividades ubicadas en el entorno de aprendizaje ya desarrolladas, como lo son identificación y caracterización de arbences y su ecología, que comprendan y reconozcan los principios e importancia de los sistemas de ecología, competencia de arbences en el cultivo, ecología de malezas, interacción de maleza y cultivo, alelopatía, control químico, control biológico y manejo integrado de arbences. El estudiante discute y propone técnicas. Se busca lograr como finalidad que el estudiante discuta y proponga nuevas técnicas de propuesta de control biológico y de forma natural para el control de arbences, y de esta forma ayudar a reducir el impacto ambiental. Se busca más que todo que el estudiante busque técnicas a aplicar que sean de forma orgánica, natural, ecológica, para que ayuden en la cuestión de reducir el impacto ambiental, que en estos momentos es una gran problemática. Que utilicen menos insumos químicos y hagan uso de materiales naturales que también son efectivos y proporcionan muchos beneficios al cultivo, y tanto al cultivo como al medio ambiente y la salud de las personas. Objetivos generales, y también la salud de los seres vivos, de los animales, de las plantas, con el propósito de la aplicación de técnicas naturales, ecológicas y ambientales. Se busca lograr que se va por la salud ambiental, la salud de todos los ecosistemas, de los animales, de las plantas, de todo, y del ser vivo. El objetivo general, que logren elaborar un buen informe con una buena redacción, que reconozcan todo lo que deriva acerca de la temática tratada y que debatan y creen conceptos que logren crear por último, que logren crear una muy buena redacción y una entrega de un muy buen formato estructural, con todo lo pedido en la guía. La actividad en este caso es de tipo individual. Desarrollo de los pasos en el protocolo anexo 1, protocolo componentes prácticos con registro fotográfico. El protocolo brindado en el entorno de evaluación al lado de la guía, lo descargué y lo leí un día antes de la práctica, y nos guiamos de la guía para poder elaborar todos y cada uno de los pasos. Actividades a desarrollar. La actividad número 1. Selección y caracterización del cultivo. El estudiante, en compañía del tutor del componente práctico de su CEA o centro, seleccionarán dos cultivos, uno transitorio, sea maíz, arroz, frijol, arbenz, hortalizas, etc. Y uno perenne, palma, aceite, caucho, café, frutales, bananos, etc. Registrarán las siguientes informaciones para cada cultivo visitado. El dato de la finca, nombre del productor de la finca, vereda, municipio, departamento y toda la cuestión. El productor la finca es de tipo orgánica. El productor, el guía se llamaba David Ávila. El tipo de finca orgánica, manejan un tipo de finca tipo orgánica y agroecológica, donde implementan labores orgánicas y de forma natural, porque está en el proceso de mantener, ayudar a reducir el impacto ambiental. Nombre de la finca visitada. Esta práctica fue realizada también en la escuela de Leonidas Acuña, Valledupar, Cesar. Nombre del guía de la finca, Duber Vives. Escogencia de la semilla, por acá tenemos el número de teléfono, se lo pedimos ya que el protocolo pedía todo esto de la persona que iba a estar prestando su servicio como guía. El tipo de escogencia de semilla que manejan es, ellos se encargan de seleccionar la semilla, clasifican las semillas provenientes de progenitores con buenos resultados en cuestión de producción.
la clasifican y le dan su debido proceso de tratamiento. Por acá podemos observar unas imágenes en las cuales el guía nos estaba dando una pequeña presentación acerca de los procesos que se realizaban en la finca y de todas las actividades que realizaban, de cómo iba a estar dado el recorrido, nos estaba explicando los inicios. Dentro de lo que nos contaba, nos explicó que era un centro que se había dado a conocer no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ya que habían tenido visitantes de otros países, visitantes de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Italia, de Brasil, de Perú. Habían tenido estudiantes que habían venido acá con el propósito de aprender, aplicar, crear con sus propias manos y a llevarse nuevos conceptos a sus países. Nos cuenta que cada uno de los estudiantes, acá atrás no sé si pueden ver unas llanticas, donde cada uno de los estudiantes, acá están las llanticas, cada visitante que llegaba dejó una huella plasmada en la cual se identificaba y se plasmaba que habían visitado el sitio, que habían dejado su huella donde representaban el nombre y el color de su bandera en las llantas, lo cual me pareció una buena técnica, ya que reutilizan primero que todo el material que ya no sirve, que lo desecha, como son las llantas de camión, ellos lo utilizan para crear un buen propósito, porque sirve para que cada visitante deje su huella, y también podemos ver que dentro de estas llanticas siembran planticas de flores y toda la cuestión, le dan un buen uso. Por acá nos está explicando también qué convenios tenía este pequeño factor productor. Nos contaba que tenía un convenio con con una entidad llamada Preárbol. Nos cuentan que tienen convenio con universidades. En este caso están ubicados al lado de una escuela donde los estudiantes aprenden cada día desde el huerto, van a dar sus clases culturales, siembran, aprenden cada día más, y también llevan visitantes de universidades, de grupos, entidades a aprender y a realizar sus prácticas, como en este caso pudo hacerse eficiente, que tuvo convenio con la UNAD y tuvimos la oportunidad de ir a conocer este sitio. Acá estábamos recibiendo toda la charla de los procesos, de todos los procesos de cada una de las actividades que se realizaban acá. Información del cultivo perenne, que en este caso tenían plátano sembrado y decidimos escoger el plátano en esta área. Datos del cultivo. El cultivo en estos momentos se encuentra en la edad del cultivo, fase y etapa, nos indica que debemos identificar edad del cultivo, fase y etapa fenológica del cultivo, así mismo como la densidad de siembra. Bueno, en lo recolectado y lo visto, la edad del cultivo de plátano en esta visita contaba con una edad de 120 días, que en meses son 4 meses de vida. Este cultivo se encontraba en una de periodo inicial de crecimiento. En la etapa fenológica, este cultivo, en la estancia que pudimos observar y en lo que nos contaba el guía, este cultivo se encontraba en etapa inicial de crecimiento y desarrollo vegetativo, que es la segunda etapa fenológica en el plátano y una de las más importantes. La densidad de siembra en este cultivo se puede observar, contaba con una siembra en forma de triángulo de 3 por 3 metros, lo cual le permitía a la planta mantener su propio espacio, un buen desarrollo, para que pudiera tener un buen desarrollo, un buen ambiente, y le permitía permanecer fuera de estrés, ya que las plantas de plátano, cuando están muy juntas, empiezan a combatir por nutrientes y se estresan, y la cuestión de que se atrasan en el periodo de desarrollo y crecimiento, y en este caso no queremos eso. Por lo que considero que es un buen tipo de siembra, el triángulo de forma triángulo y densidad 3x3. Datos edafoclimáticos de la finca. En este sector, en este pequeño huerto, se contaba con una textura, con un excelente tipo de suelo, el cual era franco arenoso. En la observación se podía notar que tenía gran retención de agua en lo observado y gran retención de agua y nutrientes. Además, era un suelo fácil de labrar y manejar, según lo que nos cuenta el director de este lugar. Este contaba con un suelo negro humífero debido a la utilización de compuestos orgánicos producidos por ellos mismos en el sistema, compuestos a base de humus de lombriz, estiércol de ganado, compuestos producidos a través de la descomposición de materia orgánica y cáscara de arroz. Todo esto los preparan y mezclan ellos mismos para posteriormente aplicarlo en su suelo, lo cual es una gran estrategia que les deja muchos beneficios, porque en lo observado, el abono que ellos mismos preparan tiene una muy buena textura, se observa que tiene buen color, porque desde luego cuando uno observa el color de un abono que está en buen estado, a simple vista, cuando tiene un color bastante oscuro negro, se puede observar que tiene gran presencia nutricional en cuestión de compuesto orgánico, que en este caso es lo que ellos manejan, de materia orgánica. El pH, este tenía un pH de 0.6.0, un pH de 6, el cual es una cantidad que demuestra buena asimilación de nutrientes para las plantas en este sitio. En este lugar se puede observar una asimilación de nutrientes muy adecuada. Las plantas en el examen físico que realizamos y análisis de datos demostraban un muy buen estado físico y nutricional, según lo vi. Observamos sus hojas, su tallo, y tenían un muy buen desarrollo para la edad que tenían. La conductividad eléctrica, esta poseía una capacidad de concentración de sales disueltas en el suelo, según lo observado en la planta, y agua de un 0,5 E, lo cual indicaba un nivel moderado
y que han sabido implementar buenas técnicas para mantener un excelente nivel de conductividad eléctrica. La pendiente que manejaba en este suelo era una pendiente tipo horizontal plana de 0,3%. Nivel freático. En el nivel freático de este sistema es de 1,2 metros de profundidad. O sea, la cuestión de que el agua se encontraba ahí mismo, no se encontraba muy retirada. La cuestión de que uno, de pronto, si iban a hacer un pequeño agujero, el agua enseguida empezaba a brotar de forma inmediata. El suelo mantenía mayor buena retención de líquidos y un nivel freático alto. La altitud. La altitud de este era de 150 metros. En estos momentos era la altitud que este sitio que visitamos manejaba. La precipitación era en ese entonces del 20% en cuestión de 33 grados centígrados a 22 grados centígrados. En la cuestión del día que fuimos a realizar la práctica de la temperatura, la precipitación. La temperatura ese día en el valle se encontraba en 34 grados centígrados. En esos momentos se encontraba bastante alta la temperatura, ya que es una zona bastante calurosa, igual como estamos ubicados en la cuestión de la costa. Brillo solar. El brillo solar en ese entonces, el día de la práctica era de 8, en Valledupar se mantiene de 8 horas por día, normalmente. Eso es lo que se tiene registrado en la cuestión del brillo solar. Humedad relativa. En este lugar la humedad relativa del aire oscilaba entre 8 y 9 horas por día. En este lugar se encontraba en un 84% debido al sistema agroecológico y métodos naturales que implementaban, lo cual ayudaba a reducir, a implementar de forma correcta la humedad. O sea, conservaba un estado muy fresco, muy húmedo, a diferencia de cuando uno entraba a este pequeño huerto, se notaba la diferencia del cambio, por la cuestión de que ellos manejan muchas plantas enredaderas, muchas plantas que ayudan a evadir el impacto de la temperatura, del resplandor. Cuando salimos de la práctica del huerto, pudimos notar que la temperatura era mucho más fuerte allá afuera que dentro del huerto, ya que ellos, por el sistema que manejan, ayudan a reducir el impacto de las temperaturas. Por lo tanto, nos mantuvimos muy frescos dentro de lo que estábamos realizando el componente práctico. La segunda actividad es el reconocimiento de arbences. En el lote seleccionado con un marco de madera PVC de 0,5 por 0,5 metros, el área de muestreo de 0,25 metros cuadrados, se realiza un muestreo aleatorio. El número de muestras por lote se determinará de acuerdo con la estabilidad del número de especies o el equivalente al 1% del área sembrada. Protocolo 1, protocolo de práctica de manejo de arbences. Cultivo de plátano. Procedemos a evidenciar cómo se realizaron los cálculos para sacar el 1% del área sembrada en el cultivo de plátano. En el área visitada cuentan con una extensión de 200 metros cuadrados. Previo a esto se realizó un cálculo en el cual se realizó lo siguiente: 200 metros cuadrados por 1 entre 100, lo que nos dio como resultado 2 metros al cuadrado, lo cual es indicador de que este es el 2 metros al cuadrado, es el 1% del cultivo de plátano. Para realizar el cálculo donde dé como resultado la cantidad de muestras que se deben realizar en esos 2 metros que corresponden a la parte del cultivo de plátano, se realizaron los siguientes cálculos. Se escogió el resultado del anterior ejercicio realizado, que fueron 2 metros al cuadrado, entre el área de muestreo 0,250. Se hizo la división 2 entre 0,250, lo cual nos dio como resultado 8, indicador de que en el área de 2 metros cuadrados del plátano se deben realizar 8 muestras. Entonces procedimos a definir como resultado final que se debían realizar 8 muestras aleatorias con un marco de 0,5 por 0,5 metros. De forma aleatoria se deberían realizar 8 muestras en el cultivo de plátano. Posterior a esto, en el área de muestreo se identificarán las arbences presentes y se clasificarán por familia, género y, si es posible, hasta especie. Por acá procedo a mostrar las imágenes donde realizamos el muestreo aleatorio. Con un marco, en este caso lo dividimos el marco me resultó mejor dividirlo en 4 secciones. Me hice una división de 4 espacios en la cual realicé, cada uno contaba con 25, lo cual generaba una sumatoria del 100%. Luego de esto, podemos observar que acá estoy tomando la muestra. Lanzamos el marco donde caía de forma aleatoria, donde caía realizábamos la recolección de las arbences, la identificación del arbence, identificábamos qué tipo de arbence se ubicaba y luego procedía a seleccionarlo uno por uno y a implementar, a saber, a reconocer el nombre común por el cual se reconocía y luego investigar el nombre científico. Lo recolecté y cada una de las muestras las coloqué en bolsitas negras. Por acá podemos observar.
Dentro del cultivo de plátano, acá podemos observar el tamaño de las plantas, estaban bastante bien desarrolladas. Podemos observar que dentro del cultivo de plátano ellos tienen sembrado yuca también, doble producción, un cultivo de doble provecho, como podemos decirle. Cultivan plátano y cultivan yuca. Acá podemos observar todo el proceso que estuvimos realizando en el muestreo. Acá podemos observar otras imágenes, la muestra 1, la muestra 2, la 3, la 4, la 5. En algunos espacios pudimos ubicar que era un suelo prácticamente desnudo, pero que había presencia de algunas arbences más que otras, en poca frecuencia, pero sí se encontraban presentes. Como en otros pudimos observar suelo 100% cubierto. Miren las imágenes de todo el proceso como evidencia de todo lo que realizamos. Ahora podemos observar otras imágenes en las cuales estábamos realizando el proceso de identificación de arbences. Posterior a esto procedemos con la tabla de muestras realizadas. Nombre común del arbense, nombre científico del arbense, número de muestras, porcentaje del arbense y imagen de la muestra. En la primera muestra pudimos observar la llamada como nombre común pega-pega y el nombre científico de esta es Desmodium incanum. También obtuvimos la presencia de la grama común, que nombre científico Synodon dactylum. También en esta muestra pudimos observar la llamada, acá la conocemos como Eragrostis, que tiene como nombre común Eragostis amabilis. También observamos la presencia de coquito, Cyperus, que tiene como nombre Cyperus esculento. La pega-pega tuvo un porcentaje de albense 30%, la grama lo tuvo en un 10%, Eragrostis 5%. Por acá en esta tabla estuvimos identificando toda la frecuencia del porcentaje del albense, el nombre común, nombre científico del albense. En la primera muestra observamos, en todas las muestras observamos estas mismas que podemos identificar. Como nombre común, pega-pega, grama común, Eragostis, coquito, flor de hojas, Ordelandia, estrellada espinosa, aripalma de 3 estambres y la llamada nochebuena. Nombre científico de la pega-pega, Desmodium incanum, grama común, Synodon dactylum, Eragrostis, nombre científico, Eragrostis amabilis, coquito, Cyperus esculentus, flor de hoja, que tiene como nombre científico, Pillanthus aurinaria, el nombre común el de la Ordelandia, y el nombre científico de esta es Ordelandia corimbora. También la estrellada espinosa, que tiene como nombre científico Payenis espinosas, la aripalma de 3 estambres, tiene como nombre Latine trianda, y la nochebuena, que es como, su nombre como es nochebuena, pero el nombre científico acá es Euphorbia hirta, ya la conocemos como nochebuena. También estuvo la presencia de la llamada hierba del toro, que tiene como nombre Synodon dactylum. En la segunda muestra también ubicamos el coquito en un 25%, también ubicamos la ordelandia, que tuvo presencia en un 5%, la estrella de espinosa también hizo presencia nuevamente y estaba en un 1% identificada. Nochebuena estaba ubicada en un 10%, porque este era un suelo más que todo con un porcentaje 50% descubierto. Acá en la tercera muestra encontramos la Eragrostis, coquito, grama, hierba del toro, ordelandia, pega-pega, flor de hojas, estrella de espinosa, aripalma de 3 estambres y nochebuena, que estaban en un 10%, la coquito 5%, grama 20%, hierba del toro 20%, ordelandia 5%, pega-pega 20%, flores de hojas 5%, estrella de espinosa 5%, y la aripalma de estambres estaba en un 10%. Por último, la nochebuena se encontraba en un 15%. En la cuarta muestra también encontramos la hierba del toro, que tiene como nombre común Tridas frecumbe. Encontramos también el coquito, nombre científico Cyperus esculento, la Eragostris Pillanthus urinaria, pega-pega Payenis espinosa, flor de hojas Pillanthus aurinaria, la Ordelandia corímbola, estrellada espinosa Payenis espinosa, aripalma de 3 estambres, el latine Tiandra, Nochebuena, Euphorbia. Esta se encontraba la hierba del toro en un 2%, el coquito en un 20%, la Eragostris 30%, pega-pega 10%, flores de hojas 5%, Ordelandia 7%, estrella de espinosa está en un 20% y la palma de 3 está en un 10%. Por último, la Nochebuena en un 5%. En la quinta muestra, porque en las 8 muestras que realizamos de forma aleatoria, las más frecuentes eran estas 10 especies identificadas. Todas se ubicaban, algunas que otras no aparecían en otras muestras, pero la mayoría hizo presencia en todo, estuvo presente, tuvo una gran frecuencia en todas las muestras. Estas fueron las 10 especies que más se identificaron con más aparición en las muestras. Algunas otras veces se aparecían con menos frecuencia, de 1%, pero siempre estaban presentes, eran las que mayormente estaban ubicadas. En la quinta muestra encontramos al coquito en un 30%, la Eragrostis, en un 5%, hierba del toro en un 5%, flores de hoja en un 15%. También encontramos la Ordelandia en un 1%, la estrella espinosa en 1%, y la aripalma de 3 estambres en 20%.
Vimos que era un suelo totalmente cubierto, igual que en la muestra 4 y en la muestra 3. En la imagen podemos observar que era un suelo totalmente cubierto, tanto del material de arbense. Encontramos un suelo muchas veces cubierto. Por acá en la muestra número 6 encontramos que la frecuencia de estas bajó. Encontramos solamente ubicada la flor de hoja, que tiene como nombre brillantes ordinaria, la grama común, que tiene como nombre sinodón dactilón, pega desmodium incano, coquitos, ciperus esculentos y ordelandia corimbosa. La flor de hoja estaba en un 5%, la grama estaba en un 40%, la pega en un 10% y el coquito en un 3%. Ordelandia estaba en un 25% y era un suelo completamente cubierto. Habían 5 arbences identificadas, pero estaban ubicadas con gran frecuencia, o sea, tenían un porcentaje alto, y era un suelo, una muestra totalmente cubierta del forraje del arbense identificado, y estaba en un porcentaje alto. Acá me equivoqué, había colocado 75% de suelos europeos, en realidad en la muestra ubicada era un suelo totalmente cubierto. En la séptima muestra encontramos grama común en un 55%, coquito en un 3%, nochebuena en un 5%, la pega en un 20%, la eragostris en un 20%, hierba del toro 35%, flores de hoja en un 3%, estrellada espinosa en un 15%. La ripalma de tres estambres estaba en un 5% y la nochebuena en un 12%. Acá podemos observar que era un suelo totalmente cubierto. Estaba cubierto en la cuestión de arbense. Todo lo que ubicamos dentro del sistema era arbense, porque estaba realmente, se mantenía muy cubierto de arbense. Ubicamos las 10 especies completas dentro de esta prueba aleatoria. Por último, en la octava y última muestra encontramos el coquito, el coquito que tiene como nombre Ciperus esculentos, hierba del toro, brillanto urinaria. Encontramos el coquito en un 30%, la grama en un 10%, hierba del toro en un 5%, pega en un 5%, eragostris en un 5%, hierba del toro 3% y el delante en un 10%. En esta muestra se puede ubicar todo el perímetro, la división de los cuatro del marco, que yo me planteaba imaginariamente una división de 4 cubos, que cada uno costaba de 25. En la sumatoria de todos, ya por consiguiente, un 100% del área de muestreo cubierta. No era un suelo desnudo, sino cubierto. Se encontraron de todo tipo de arbences, como podemos observar, 7 arbences ubicadas en el área, y las cuales tenían un gran porcentaje. Como podemos observar en estas muestras, el coquito fue una de las especies más dominante en el área. Se encontraba en todas y cada una de las muestras que realizamos. Se encontraba, el coquito aparecía en todas las muestras, sea con menor frecuencia, como de 3%, pero de igual forma hacía alto de presencia, lo cual demostraba dominancia, a diferencia de las otras especies. Por acá podemos encontrar en el cultivo de plátano, ubicamos el nombre común de la planta, el nombre científico de arbense, la familia, el género, la especie y con su respectiva referencia y su respectiva imagen. En este momento la pega tiene como nombre científico Desmodium incano. Su familia pertenece a la familia Fabaceae. Es del género Desmodium y su especie es Desmodium incano. Por acá podemos observar la referencia que contenido ubicado en Wikipedia. Podemos observar la imagen de esta acá, que tiene forma en forma de como, tiene parecido a la habichuela. Tiene unos cartuchitos, los cuales se adhieren a las personas, animales y a todo tipo de personas que las alcanzan a rozar. Una planta bastante grande, alta, y que tenía bastante cobertura. La grama común la conocemos acá como grama común, pero su nombre científico es Sinodon dactylon. Pertenece a la familia de Graminaceae y Poaceae. Género Sinodon. Su especie es Sinodon y dactylon. Por acá podemos observar la imagen y las referencias. Podemos observar una imagen de cómo es la especie, la planta física. El nombre común procedemos con Eragostis, la conocemos como Eragrostis, pero su nombre científico es Eragrostis amabilis, de la familia Poaceae y género Eragrostis. Su especie es Eragrostis amabilis. Por acá podemos observar una imagen de cómo se ve ubicada esta. Es tipo como es como una flor muy sencilla. Tiene forma de como si fueran plumitas. La hierba del toro, que acá la conocemos acá como hierba del toro, nombre común, nombre vulgar, pero su nombre científico es Tridas fecumbe, familia Asteraceae, género Tridas y especie de precumbres. Acá podemos observar una imagen de cómo es de forma física la planta. El coquito, que acá lo conocemos popularmente como coquito, pero su nombre científico es Ciperus esculentus, pertenece a la familia Ciparaceae y género Ciperus. Es de especie esculentus, y acá podemos observar una imagen de cómo se ve esta en los cultivos, cómo se ve normalmente representada en el área de cultivos, de cosecha, de huerto y todo lo demás.
Procedemos con la flor de hojas, que ese es el nombre vulgar acá, pero que su nombre científico es Pillanthus urinaria, pertenece a la familia Pillantaceae y al género Pillanthus. Su especie es Pillanthus urinaria. Podemos observar una imagen que tiene mucho parecido al tamarindo cuando está empezando a brotar. Sus hojas son como en forma de trébol, tiene varias hojitas, por eso le llaman acá flor de hojas. El nombre común acá es, como conocemos es a la Ordellandia. Conocemos su nombre vulgar Ordellandia, pero su nombre científico es Ordellandia corimbosa, familia Rubiaceae, género Ordellandia, especie corimbosa. Estrellada espinosa, su nombre científico es Payenis espinosa, familia Asteraceae, género Payenis y especie Payenis espinosa. La aripalma de tres también tiene como nombre científico Elatine trianda, familia Elatinaceae, especie género Elatine y especie Elatine trianda. Por último tenemos la nochebuena, que es un nombre vulgar, pero tiene como nombre científico Euphorbia hirta. Es familia de las Euphorbiaceae, pertenece a la familia Euphorbiaceae y género Euphorbia, es de especie hirta. Y acá podemos observar una imagen de cómo se ve esta en el cultivo, con su respectiva imagen representativa. Por acá procedemos con el punto 2, 3 y 3, en el cual se determina el porcentaje de cobertura de cada una de las especies de albense encontradas. Este proceso lo realicé en Excel. Realicé una tabla manual en la cual calculé el porcentaje de las plantas, el porcentaje de cobertura, la subdivisión imaginaria del marco en 100 cuadrantes. Se realizará el promedio de cada especie encontrada en el número total de muestras tomadas en cada lote. Hice todo este proceso en Excel por medio de la explicación del tutor en una web conferencia en la cual realizó y me explicó con su respectiva, con todo lo planteado, me explicó de forma correcta y adecuada de cómo se realizaba el proceso en Excel para poder contribuir con un excelente resultado final. En el formato Excel, por acá copié la imagen de cómo representé en el Excel el arbense como nombre común, como les dije en la tabla de Excel. Representé las 10 especies identificadas en el lote, el nombre científico de estas. Acá nos cuenta que se deben analizar los datos de cada cultivo, se analizan y calculan por aparte, en el cual se determina el número de individuos por especie en cada cuadrante. Acá muestro la imagen de cómo realicé el número de muestras. Fueron 8 muestras realizadas, en la cual en cada una de ellas ubiqué el porcentaje en el cual se encontraban en la muestra 1, en la muestra 2, en la muestra 3, en la muestra 4, en la muestra 5, en la 6, en la 7 y en la 8. Ubiqué en cada una de las casillas el porcentaje en el cual se encontraba la especie identificada. Por acá ubiqué la frecuencia de cada especie, la abundancia absoluta, o sea, la sumatoria total de las especies. Realicé una sumatoria de las especies identificadas, en la cual nos da el resultado que tenemos acá. Realicé una sumatoria. En la abundancia relativa, realicé de forma igual, dividí la casilla, coloqué la casilla de abundancia absoluta por abundancia relativa, asterisco 100, lo cual me daba este resultado. Dividí por último por 100, lo cual me daba este resultado final, que era en la abundancia relativa. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite, realicé una sumatoria realicé una actividad que en el CEL se llama contar, y igual contar el número de veces que se repetía las veces, y que previo a esto me daba resultado el número de veces que se repetía el arbense, que en este caso me dio como resultado que el coquito era el que más se repetía y tenía mayor número de repetición. La frecuencia relativa la analicé, por lo cual como consiguiente me daba resultado también acá que el coquito tenía mayor, en todas las actividades realizadas en los cálculos, en la dominancia absoluta, dominancia relativa, me daba como resultado que en este caso la especie dominante era el coquito, según los cálculos que realicé. Acá los podemos observar todos y cada uno de los cálculos realizados y también los podemos observar de forma detallada en el trabajo, en el formato. Por último, como muestra, como evidencia, que si realicé el formato del CEL, dejo un capture de cómo se veían las casillas que realicé de forma manual. Así estaban ubicadas, así está ubicado en el Excel todas y cada una de la tabla que realicé de forma manual en el Excel. Y todos los datos que anteriormente les mostré, que fue que los corté cada uno para que se pudieran evidenciar con mayor claridad. Por acá procedemos con la explicación. Uno de los puntos que dice, se expresa como el número de veces que aparece la vez en cada cuadrante, dividido por el total de cuadrantes muestras multiplicado, multiplicado por 100 con los datos obtenidos, que se realizará un análisis. Con esto, que explica acá el proceso que se debe de sumar y multiplicar por 100. Esto fue el proceso que yo realicé en el Excel, así como me lo indicaba en la guía. Realicé todos y cada uno de los pasos que me indicaban en la guía, lo plasmé en el Excel.
Procedemos con la ubicación de la frecuencia. La frecuencia, la que representa mayor dominancia en este cálculo realizado, según el cálculo, es el coquito, como lo mencioné anteriormente, cuando vulgarmente se llama coquito, y su nombre científico es Cyperus esculento, el cual demostró su aparición de forma alta en todas las 8 muestras que se realizaron. Representó mucha dominancia y un nivel alto en todos los datos identificados. Ahora procedemos a observar una imagen clara de cómo se ve el coquito. Nombre común coquito, nombre científico Cyperus esculento. El dominante, la especie demostró dominancia en el evalúo realizado con los cálculos y también el evalúo físico, porque se realizó primero el evalúo, la observación física y luego el del cálculo para complementar de que sí tenía gran dominancia, para ser más preciso. Lo cual nos arrojó los cálculos precisos en el CEL que el coquito Cyperus esculentus tiene una mayor dominancia a diferencia de las otras especies ubicadas. Procedemos con la abundancia absoluta, que es la sumatoria de la especie, lo cual nos da como resultado 336 en abundancia absoluta, abundancia relativa de la especie 16, que dio como resultado 16,87, frecuencia relativa de 13,11, frecuencia absoluta, número de veces que se repitió al vence fueron 8, el número de veces que se repitió 8 en las 8 muestras, o sea, en todas las muestras ubicamos el coquito. La dominancia absoluta de esta fue de 29,99, la dominancia relativa de esta fue de 14,99. La especie identificada con mayor dominancia es la Cyperus esculentus, llamada comúnmente coquito, en las 8 muestras realizadas de forma natural. La frecuente tuvo una frecuencia completa. Esta se identificó en las 8 pruebas aleatorias realizadas dentro del sistema de siembra de plátano. En la siguiente tabla se puede identificar la frecuencia y la cantidad de veces en las cuales se evidenció la presencia frecuente de esta en el muestreo de identificación de arbenzo. Acá en esta tabla podemos observar el coquito Cyperus esculentus y el número de muestras que he realizado, y al mismo tiempo que podemos observar en esta línea que en todas las muestras se ubicó el coquito de forma correcta, de forma frecuente, perdón, se ubicó. Procedemos con la especie rara, la cual tuvo menor frecuencia y menor dominancia. Fue la conocida como flor de hojas, que se conoce comúnmente flor de hojas, pero que su nombre es Phyllanthus aurinaria. Acá en esta tablita podemos identificar flor de hojas, Phyllanthus urinaria, el número de veces que se repitió 6 veces, y en la muestra 2 y en la muestra 8 no la ubicamos, a diferencia del coquito que en todas las muestras se ubicó, y a diferencia de las otras muestras, el coquito tuvo mayor predominancia, con menor frecuencia en la muestra 6 y en la muestra 7, pero hizo uso alto de presencia. En cambio, la flor de hoja hizo presencia en 6 muestras, pero con baja frecuencia, porque en la primera muestra encontramos un 1%, 5%, en la cuarta 5%, en la quinta 15%, que fue el más alto, y en la sexta 5%, y por último el más bajo, que fue en la 7, con un 3%, lo cual deja como, es una especie rara también, la cual nos cuenta el productor que es muy rara vez la encuentra, es muy rara, poco conocida, y también tiene baja frecuencia. Es una especie rara, con una abundancia absoluta de 34, abundancia relativa de 4,22, frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite 6 veces, frecuencia relativa 9,84, dominancia absoluta 14,05 y dominancia relativa en un 7,03. A diferencia del coquito, esta y de otras especies mantuvo un nivel muy bajo, sobre todo los cálculos, tanto en el examen físico como en el examen preciso de cálculos, tuvo menor relevancia y baja frecuencia. Procedemos con la actividad 3, en la cual consistía en desarrollar posteriormente la práctica, la actividad 3, revisión de las características biológicas y ecológicas junto a los periodos críticos de conferencia del arbense dentro del cultivo de plátano. Acá pudimos ubicar nuevamente en la casilla principal el nombre común del arbense, un nombre vulgar, nombre científico de este, características biológicas, características ecológicas, periodos críticos y por último referencia. En la pega-pega, que es el nombre vulgar, Desmodium, y nombre científico Desmodium incano, según pudimos realizar el estudio de investigación, las características biológicas de estas es que son herbáceas, fructicosas, se encuentran ubicadas son como tipo arbustos que alcanzan un tamaño de hasta 3 metros de alto, tallo terrestre, uncinado y estrigulosos o pilosos. También tiene foliolos de 3 ovados, lanceolados, elípticos y azulbuculares. Mide 3,3 por 6 centímetros de largo y 35 a 4,5 centímetros de ancho. Tiene un ápice agudo, base redondeada, hace estriguloso, en vez densamente estrigoso, peciolos de 1,5 a 3,5 centímetros de largo, inflorescencias terminales y axilares, hasta de 25 centímetros de largo. Características ecológicas. Es una especie común que se encuentra en bosques perennifolios, bosques caducifolios, bosques de pino, encinos, desde México hasta Sudamérica, las Antillas y en los trópicos del Viejo Mundo se encuentra ubicada esta planta. Los periodos críticos de esta, el periodo crítico dentro del plátano
de la maleza dentro de esta producción es periodo crítico de maleza. En esta producción se identificó a partir de los 12 y 20 hojas emitidas en esta etapa de competencia. Se presentó que la etapa que mayor afecta es la etapa de crecimiento, desarrollo y por último la etapa de producción. O sea, en el promedio afecta más que todo en el crecimiento y la producción de la planta. Desde las 12 y 20 hojas emitidas se identificó el promedio de competencia emitida por la maleza, lo cual nos cuenta el productor que causó disminución en el crecimiento de las plantas y genera retraso de la floración y cosecha de los racimos, según lo dicho por el productor. La rama común, nombre científico Cynodon dactylon, característica biológica, es una planta perenne de 10 a 30 centímetros, rizomatosa y estolaniferosa. Contiene hojas luguras formadas por un anillo de pelos. Tiene una inflorescencia digitada. Forma biológica hemicriptofito. Esta se encuentra en forma de hemicriptofito. La germinación se encuentra ubicada en primavera, en la cual empieza a generar floración. Características ecológicas. La ecología de esta se encuentra, le encantan los terrenos removidos, bordes de caminos, se encuentran los bordes de caminos, en las cascaderas, jardines, cultivos, se encuentra ubicada esta, cultivos más que todo duraderos. El hábitat de esta es más que todo en cultivos regadíos de tipo hortícolas como maíz, banano. Todos estos cultivos sean perennes o transitorios, ya que esta se beneficia de esto también. El periodo crítico de esta maleza se encuentra también identificada según nos cuenta la mayoría de las arbences, que afectan a la planta en el promedio de desarrollo de las hojas y desarrollo físico en forma de ingresor de la planta y por último en la producción, lo cual se identificó que cuando se deja el cultivo con gran cobertura de albense, este disminuye el peso y calidad del racimo, por lo cual estos tratan de prevenir que la planta en el proceso de producción de racimo, y en este caso que está en proceso de desarrollo la planta apenas, tratan de mantener los niveles de albense con una cobertura baja, para que la planta se desarrolle y genere grosor, desarrolle sus órganos y sus hojas de forma adecuada, porque está en proceso de desarrollo apenas, no ha empezado a producir. Pero nos cuentan en otros casos, se ha evidenciado que debido al albense alto, la planta no produce el racimo adecuado con el peso y la calidad que desean ellos. La hierba del toro, conocida el nombre científico Tridas pecumbre, esta posee la característica biológica es que esta posee discos de flores de color blanco o amarillo con flores ligadas de 3 dientes. Las hojas son dentadas y en formas de triángulo. La característica de esta es que se puede encontrar en los campos, praderas, tierras de cultivos, áreas perturbadas, jardines, caminos, y todas estas cuestiones se encuentran en la hierba del toro. El periodo crítico de esta también se ubica en el primer periodo de la etapa genealógica de desarrollo y crecimiento de la planta. El Agrostis amabile, característica biológica de esta son gramíneas terrestres anual de distribución pantropical, naturalizada en otras partes del neotrópico, que se utiliza como gramíneas ornamentales para césped. Esta se propaga por medio de semillas. Se dice que una sola planta puede producir hasta 14.000 semillas. Florescencia y características ecológicas. Esta florece y fructifica de abril a agosto. Esta es común en áreas abiertas y perturbadas como las cercanas a los márgenes de los bosques y a lo largo del camino. En las playas arenosas, claros bosques y toda esta cuestión. El periodo crítico también identificado es el periodo de etapa de desarrollo en este sistema que está ubicado, que las plantas apenas cuentan con unos meses de vida, en el periodo de desarrollo y crecimiento de la planta. Esta es una de las actividades que se realizó, que nos indica la tabla que debíamos realizar con las especies ya identificadas dentro del componente práctica, que fue lo primero que hicimos, identificar las especies que fueron 10 con nombre común y nombre científico, para posteriormente realizar este estudio de investigación, que era la tabla de nombre común, nombre científico, características biológicas, características ecológicas, periodo crítico y posteriormente la referencia. Acá también podemos seguir con la continuidad de las otras especies, la cual se clasificó nombre común, nombre científico, característica biológica y característica ecológica, y por último periodo crítico entre el cultivo de plátano y las referentes. Esto lo podrán ubicar lo podrán encontrar en el formato que se va a entregar de forma detallada, porque acá no se ve muy claro, pero muestro como evidencia de cómo realiza el proceso, investigué el proceso de cómo esta tiene su nombre común, el nombre científico, las características ecológicas de todas y cada una de ellas, las características biológicas, las características y periodos críticos que se ubican dentro del cultivo. No podemos observar la siguiente otra práctica. Y procedemos con el siguiente cultivo, el cual seleccionamos como cultivo transitorio, el cultivo de aromáticas.
La actividad 1, selección y caracterización de cultivos. El estudiante, en compañía del tutor del componente práctico de su SEAD o centro, seleccionará 2 cultivos. Uno transitorio, sea maíz, arroz, frijol, arvejas, hortalizas, etc. Y uno perenne, que sea palma de aceite, caucho, café, frutales y todo lo demás. Debe registrar la siguiente información para cada cultivo visitado. Datos de la finca. Como realizamos la práctica, tuvimos la oportunidad de ir por segunda vez en la misma finca que se nos prestó el servicio. La finca tiene sistema orgánico y agroecológico. Nombre de la finca, Escuela de Unidas Acuña, ubicada en Valledupar, Cesar. Nombre del guía de la finca, Duber Vive, por acá tenemos el número de teléfono. Nos cuenta que el tipo de escogencia de la semilla y selección de semillas la clasifican, como lo había dicho anteriormente, las semillas provenientes de progenitores con buenos resultados, tipo de propagación asexual y sexual, perdón. En la imagen anterior pudimos observar que el guía nos dio una pequeña introducción de todo el recorrido que íbamos a realizar, de lo que íbamos a observar, de los cultivos que ellos cosechan, de cómo se da el proceso de cosecha, del tipo de lo que manejan ellos dentro de la producción y todo lo demás. Nos dio una pequeña introducción de lo que íbamos a estar realizando y de las actividades que realizan ellos diariamente. Información del cultivo transitorio de aromáticas. Datos del cultivo. Como anteriormente lo decía, debemos ubicar también la edad del cultivo, fase y etapa de fenología del cultivo, densidad de siembra y todo lo demás. Edad del cultivo de aromáticas. En esta visita, el cultivo de aromáticas cuenta con una de 120 días, que en meses también son 4 meses de vida. Este cultivo se encontraba en una edad de periodo inicial de crecimiento. Etapa fenológica. Este cultivo se encontraba en una etapa inicial de crecimiento y desarrollo vegetativo, que es la segunda etapa fenológica de las aromáticas. Densidad de siembra. Este cultivo contaba con una densidad de siembra de 59 por 60 centímetros entre surco y de 20 a 30 centímetros entre plantas, lo cual le permitía a la planta mantener un propio espacio, lo que permitía un buen desarrollo o un ambiente adecuado para que ésta se mantuviera en un estable crecimiento y desarrollo adecuado, para que la planta no se mantuviera estresada unas con las otras, compitiendo por nutrientes, agua y alimentos y todo, su luz solar y todo lo demás. Por esto hacían la densidad de siembra. Datos de los climáticos. Como es la misma finca, pudimos ubicar que la textura de este sitio contaba con un excelente tipo de suelo franco-arenoso. En la observación se puede notar que tenía gran retención de agua y nutrientes, utilizaban, lo cual era muy fácil de labrar, manejarse y manejar. Según lo que nos cuenta el director, este lugar se encontraba, según lo observado, un suelo fértil que contenía un color negro, el cual es indicador de que tenía capacidad nutricional, gran capacidad de materia orgánica, lo cual nos comentan ellos que es lo que han logrado a partir de la implementación y la creación de sus propios abonos orgánicos y de forma natural. El pH de esta parte de la producción lo mantenían de forma adecuada, la aplicación de materia orgánica, porque estaba dividido la parte del plátano y la parte de la pesa. Tenían cada cultivo dividido en un espacio y manejaban los suelos que requerían la planta. En este caso tenían un pH, manejaban un pH de 5.5 a 6, el cual era adecuado para las aromáticas. La conductividad eléctrica era de 1.5 a 0.3,5 densidad por metro, lo cual era adecuado para el cultivo de aromáticas, ya que estas crecen y se desarrollan de forma adecuada con una conductividad adecuada. La pendiente del suelo también era de 0,3%, nivel freático de 1,2 metros de profundidad, lo cual decía que tiene un nivel freático muy cerca. Cuentan con que el agua está ubicada en la superficie, se encuentra ubicada ahí mismo, tiene gran retención de líquido y un nivel freático adecuado. La altitud de esta es de 150 metros. En este tiempo se está a una altitud de 150 metros. La precipitación de 30 centígrados a 22 centígrados. Temperatura, este día la temperatura del valle estaba en 34 a 34 centígrados. El brillo solar era de 8 horas por día. Humedad relativa de 8 a 9, lo cual nos mantenía un sistema un 84%, debido al sistema agroecológico que ellos manejan, mantiene un entorno natural, fresco y adecuado, en el cual no se presencia horas de calor, tanto que es beneficioso para la planta, los trabajadores y los visitantes. La actividad número 2, reconocimiento de albense. En el lote seleccionado con un marco de madera PVC de 0,5 por 0,5 metros, área de muestreo de 0,25 metros cuadrados, se realizará un muestreo aleatorio. En el número de muestras por lote se determinará de acuerdo con la estabilidad de números de especies, o el equivalente al 1% del área sembrada. Cultivo de aromáticas. En el área visitada cuenta con una extensión de 200 metros cuadrados. Previo a esto se realizó un cálculo en el cual se realizó la siguiente actividad. Hicimos lo que hicimos en la anterior, debido a que la guía exigía la misma actividad para los otros cultivos, pedía los mismos requisitos. En esta parte se tenía 2 metros sembrados en plata y un metro, se contenían 300 metros
perdón, 2 metros sembrados en plata y 1 metro en sembrado en aromática. Proseguimos con la, perdón, nuevamente. El 2% del área sembrada era en plátano era 2 metros y el 1% sembrado en aromática. Según la aplicación de los cálculos, realizamos 100 metros por 1 entre 100 metros. El resultado nos dio 1 metro al cuadrado, lo cual nos da como finalidad que el 1% del cultivo de aromáticas es 1 metro al cuadrado. Para realizar el cálculo de como resultado la cantidad de muestras que se deben realizar en esos 2 metros, en ese metro que corresponde a la parte del cultivo de aromáticas, se realizó el siguiente cálculo: 1 entre 0,250, que nos dio como resultado 4 muestras. Entonces son 4 muestras que se deben realizar, que se realizaron en el cultivo de aromáticas, fueron 4 muestras. Procedemos a observar las imágenes del área de muestreo en el cual se identificó. Por acá procedo a mostrar la identificación de cómo se encuentran sembradas las aromáticas. Podemos observar las aromáticas sembradas en estos pequeños espacios. Y acá estoy realizando, ya procedimos a realizar el muestreo aleatorio. Ya procedemos con las muestras. Realizamos varias muestras porque en el área de aromáticas lo normal era realizar 4 muestras, pero realizamos 8 muestras también porque se presenciaba abundancia de arbences y debíamos identificar todas y cada una de las arbences que se encontraban en las aromáticas para poder dar posible solución. Por acá también realizamos el análisis de datos que se debían realizar en las 4 pruebas aleatorias para identificación de arbences, pero debido a la abundancia de arbences realizaron 8 pruebas para identificación de arbences de una mejor forma. Procedimos también en este encontramos el coquito, ojo de buey, dormilona, hierba del toro, eragrostis, malpica, pasto azul, flores de espoleta. El coquito, el nombre vulgar es coquito, pero su nombre científico es Cyperus esculento. El ojo de buey, su nombre científico es Paenis espinosa. Dormilona tiene como nombre científico Mimosa pudica, hierba del toro, tridas procumbres, eragrostis amabilis, malpica, alchirantes áspera, pasto azul, poa trivialis, flores de espoleta, torenia crustácea. El coquito estaba en un 20%, ojo de buey en un 5%, dormilona en un 20%, hierba del toro en un 1%. La aragrostis estaba en un 15%, la malpica en un 20%, pasto azul 20% y flores de espoleta 20%. Realicé una división de el marco en 4 cuadrantes, lo cual me resultó más fácil porque en los 4 cuadrantes encontré estas especies que también fueron en la primera muestra 8 especies identificadas y en la segunda, pero en todas las especies, en todas las muestras realizadas estuvieron presentes las mismas especies que se identificaron anteriormente. En estas muestras estuvo el coquito, ojo de buey, a diferencia de que acá estaba el ojo de buey, dormilona, pero en todas las muestras que realizamos se encontraban estas mismas especies que mencioné. Una que otra no aparecían en la segunda, en la tercera, pero sí hacían presencia. Así sabe con más relevancia. Aquí están las otras muestras realizadas, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, que esto lo podrán ubicar encontrar en el formato realizado, lo cual hicimos el recorrido de la prueba aleatoria, la lanzábamos, íbamos al espacio, luego hacia la subdivisión imaginaria de los cuadrantes, que cada uno consistía en 25. Cuando se realizaba la sumatoria se caía con un 100% de cobertura en el material de las aromáticas, se encontraba 100% de cobertura basada más que todo en el albense, y posteriormente a esto se hacía la selección, la observación, la clasificación de la especie como nombre común y nombre científico, para posteriormente a esto ubicar el porcentaje en el cual se encontraba la muestra. Acá podemos observar la tabla en la cual se clasificó el nombre común del arbense, nombre científico, la familia, género, especie y posterior a esto las referentes y su respectiva imagen. Podemos observar el coquito que tiene nombre común es Cyperus esculento, familia Cyperaceae, género Cyperus, especie Esculentus, el ojo de buey Paenis espinosa, familia Asteraceae, género Paenis, especie Paenis espinosa, la dormilona, nombre científico Mimosa, familia Fabaceae, género Mimosa, especie Mimosa pudica, y tenemos también el hierba del toro con nombre científico Tridas precumbres, Asteraceae, familia Asteraceae, género Tridas, especie precumbres, la cerredilla, nombre científico Oxalis digenis, familia Oxalidaceae, género Oxalis, especie Oxalis digenis, la Aragrostis, nombre científico Eragrostis amabilis, familia Ovaceae, género Eragrostis, especie Eragrostis amabilis. Y acá podemos observar sus respectivas imágenes en representación de cómo se ve cada una de ellas de forma física. Tenemos también en esta muestra malpica, que el nombre científico Achirantha áspera, familia Amarantaceae, especie Achirantes, género Achirantes, especie Achirantes áspera. También encontramos pasto llamado comúnmente pasto azul, nombre científico Poa trivialis, familia Poaceae, género Poa, especie Trivialis. Nochebuena, que el nombre común Nochebuena, el nombre científico Euphorbia hirta,
familia Euphorbiaceae, género Euphorbia y especie Hirta. Flores de Espoleta. Comúnmente se le conoce como flores de espoleta, acá vemos las respectivas imágenes, pero su nombre científico es Torreña crustácea, familia de las Linderniaceas, especie Torenia y género Torenia, especie de los crustáceos. Podemos observar su respectiva imagen, así está ubicada en el terreno en el cual realizamos la práctica. Podemos observar cómo se ven, la representación de cómo se ven estas en el cultivo. Por acá, por el punto 2 a 3, se determinará el porcentaje de cobertura de cada una de las especies. El porcentaje de cobertura, subdivisión imaginaria del marco en 100 cuadrantes, se realizará el promedio de cada especie encontrada en el número total de muestras tomadas en cada lote. Por acá dejo como evidencia de toda la actividad que hice de forma manual en el Excel. En el Excel ubiqué el arbense con su nombre común, en el cual identificamos 10 especies y el nombre científico de cada una de las 10 especies. Aquí también hicimos el número de muestras, colocamos el número el porcentaje en el cual se encontraba en cada una de las muestras, el número de muestra número 1, muestra 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y por último la 8. Ubicamos el porcentaje con el cual se encontraba cada una de ellas en las muestras realizadas. También acá está ubicado el arbense con su nombre común y nombre científico. Todo este proceso lo realicé en Excel, así como está planteado aquí como ejemplo en esta presentación. Los datos de cada cultivo se analizarán y calcularán por aparte. Se determinará el número de individuos por especie en cada cuadrante. El número de frecuencia de cada especie se expresa como el número de veces que aparece el arbense en cada cuadrante, dividido por el total de cuadrantes, muestras multiplicados por 100. Con los datos obtenidos se realizará un análisis de frecuencia y se determinará la especie dominante, la especie frecuencia y especie rara o de baja frecuencia. Acá, como podemos observar, tengo como evidencia de que así como está, le tomo un capture al formato en Excel y así es como realicé de forma manual el nombre del albense, el nombre científico, número de muestras, abundancia relativa, frecuencia relativa, dominancia relativa total y dominancia relativa final, lo cual le tomé captura como evidencia para evidenciar que todo el proceso que realicé en el Excel, así como me lo indicaba el documento, la guía. Realicé la sumatoria de datos, la división, el conteo de cómo aparecía cada una de las muestras, la frecuencia relativa y posteriormente todos los datos que podemos observar aquí y lo observarán en el documento también. Frecuencia. Según los cálculos precisos, la que representa mayor dominancia en este caso es el coquito. También en esta prueba, porque en esta prueba también se hizo mucha presencia, se observó la presencia del coquito con una mayor abundancia, que es el Ciperus esculento, el cual demostró aparición alta en todas las 4 muestras realizadas, que en este caso realizamos 8 para complementar de que sí tenía gran presencia, y en las 4 muestras que realizamos estuvo ubicado el coquito con un porcentaje alto. La especie, nombre común coquito, nombre científico Ciperus esculento, dominante, la especie que demostró dominancia en el evalúo realizado con cálculos precisos en el Excel es el coquito, Ciperus esculento, con una abundancia absoluta sumatoria total de especies de 100, con el más alto porcentaje de todas las especies. Abundancia relativa, que fue el mayor porcentaje, fue de 16,420, fue la cifra total, y la frecuencia absoluta, número de veces que se repitió en el arbense, que tuvo un número de veces con repetición de 7, a diferencia de dormilona, que en el caso de frecuencia absoluta tuvo una representación de 8 veces, se repitió 8 veces, pero en las otras como en abundancia absoluta y abundancia relativa tuvo menor frecuencia. En todo caso, el coquito tuvo un número de repeticiones de 7 veces, frecuencia relativa de 10,29, dominancia absoluta de 26,71 y dominancia relativa de 13,36. Y acá podemos observar una previa imagen de cómo se ve identificado de forma física el coquito. Acá tuve un error, era 16,420 y coloqué el otro exceso. La especie identificada con mayor dominancia es el coquito. Tuvo una frecuencia completa, esta se identificó en las 4 pruebas aleatorias realizadas dentro del sistema de siembra de aromáticas. En la siguiente tabla se puede identificar la frecuencia y cantidad de veces en las cuales se evidenció la presencia del arbense identificado como dominante. Por último tenemos la especie rara, la cual tuvo menor frecuencia y menor dominancia. En este caso fue la ojo de buey, Paianes espinosa. Como acá la podemos evidenciar en esta tabla, está la ojo de buey, no tuvo presencia en la prueba 5, pero en las demás sí tuvo frecuencia, pero con una cantidad muy baja, porque por lo menos en la muestra número 1 tuvo un 5% bajo a diferencia de las otras, en la muestra 2 tuvo un 10%, fue una de las altas, pero a diferencia de otras muy baja, y en la prueba 3 tuvo un 15% muy baja a diferencia de las otras, y en la 4 tuvo una presencia de 3%, la cual fue muy baja,
En la 5 no tuvo presencia, en la 6 tuvo una presencia pero muy baja, en la 7 tuvo una presencia medianamente moderada y en la última una presencia muy baja, lo cual da como resultado abundancia absoluta 48%, a diferencia de las demás muestras fue la más baja, que fue la abundancia más baja de todas, porque un 48% fue la más baja. Especie rara y con mayor frecuencia de abundancia. Con una abundancia absoluta de 48%, una abundancia relativa de 7,88, frecuencia abundancia, o sea, el número de veces que se repitió un 7%, frecuencia relativa de 10,29 y una dominancia absoluta de 18,18, dominancia relativa de 13,36. Podemos observar una imagen de cómo se ve representada esta en el sistema de producción. Acá también tenemos la tabla 3 en la cual realicé la identificación del cultivo de aromática entre el nombre común de la arbense, nombre científico, características biológicas y características ecológicas, periodos críticos en el cual se identificó. El periodo crítico de estas arbences se identificó, que el periodo crítico de la maleza en esta producción de aromática se identificó de 60 y 90 días de la siembra. Empieza en esta etapa la competencia emitida por la maleza causa de disminución del crecimiento de las plantas y retraso en la floración y la cosecha, y posteriormente la recolección de la cosecha, ya que se dice que las aromáticas, según los observadores, las aromáticas son unas plantas con las cuales se debe tener mucho cuidado en cuestión de la población de la albense, ya que esta les puede afectar mucho en el sistema de crecimiento y desarrollo y el tema de cosecha, porque se retrasaría más la recolección de esto. En esta tabla se realizó toda la cuestión de las características biológicas, características ecológicas de todas y cada una de las 10 especies identificadas en una muestra aleatoria. Podrán observarlo de forma detallada en el formato. Hago demostración de que hago la evidencia de que realicé este tipo de actividad, que era la tabla de identificación de características biológicas y ecológicas, y al mismo tiempo el periodo crítico de competencia. Lo realicé de forma muy cautelosa y adecuada con todas y cada una de las especies. La actividad 4, en la cual nos cuenta que debíamos realizar la propuesta del manejo de especies de arbences y entrega del informe final. El método propuesto para el control de arbences en los dos sistemas de producción, perenne, plátano, y transitorio, aromática. Yo propuse el llamado acolchado o mulching, que es conocido normalmente. Es una práctica agrícola que sirve de cobertura al suelo de origen orgánico e inorgánico. Se utiliza para proteger y mejorar las condiciones de fertilidad del suelo. La solarización y biofumigación del suelo, estas representan opciones tecnológicas que han sido validadas en numerosas regiones del mundo para controlar malezas y patógenos del suelo, así como para mejorar la fertilidad del suelo de manera sostenible y sin causar un impacto adverso en los agroecosistemas. Dentro de esta técnica se utilizan tecnologías de bajo o no impacto ambiental para ser implementadas en el sistema moderno de producción agrícola. La necesidad incrementa la eficiencia en las medidas fitosanitarias empleadas actualmente. Como sabemos, en la actualidad, en la producción agrícola ha originado el desarrollo de técnicas que permitan la utilización de fuentes primarias de energía. Fuentes como la energía solar pueden ser utilizadas de manera práctica en ciertas latitudes y, como sabemos, en condiciones climáticas adecuadas para impactar negativamente el ambiente óptimo de la población. Esta práctica de la solarización es utilizada para impactar de forma negativa el ambiente óptimo, no del medio ambiente, sino de la población de hongos, malezas y nematodos que afectan a producciones de plantas, sea plátano, aromáticas, yuca, todo tipo de cultivo. Sabemos que los hongos, malezas y nematodos son uno de los factores que afectan a la producción en torno a este crecimiento, desarrollo, duración y productividad de la planta. Este método evita y regula el aumento de la población, según la fuente Lira Saldivar 2013. Todo este proceso lo realicé con mis propias palabras, realicé investigación en fuentes, formatos, PDF, fuentes muy precisas, reconocidas, en las cuales recomiendan este método como un método preventivo de forma natural, sin necesidad de causar daño ambiental. Es un método muy efectivo. Realicé la investigación y posterior a las investigaciones realizadas, realicé este pequeño resumen y lo que prosigue. He optado por recomendar la utilización de estas técnicas debido a que esta técnica es de gran importancia. Se tiene registro de que en las décadas de 1940 la desinfectación del suelo era por medio del calor y el vapor junto al agua caliente. Era una práctica desde hace mucho tiempo y utilizada para combatir plagas, malezas y enfermedades del suelo. Esta se utiliza con la elevación de la temperatura del suelo de hasta 60 grados centígrados, por medio de la inyección de vapor durante minutos. Ha sido recomendada comúnmente entre los métodos usados para el control de plagas del suelo, según Barakat de 2003. Las altas temperaturas del suelo, si dura lo suficiente, pueden matar las estructuras reproductivas de las plagas, enfermedades y malezas.
La solarización puede ser definida como una desafección del suelo, que explota energía solar disponible durante un periodo más cálido en el año. Para incrementar el efecto de la solarización, la superficie del suelo debe ser uniforme y contener suficiente agua para favorecer las transferencias de calor hacia las capas más profundas del perfil y hacer que las estructuras productivas de las plagas, enfermedades y malezas sean más sensitivas al daño del calor. Por esta razón, ante la solarización, el suelo es generalmente regado y posteriormente cubierto con una capa de plástico para incrementar el calentamiento y evitar la disipación del calor hacia la atmósfera. ¿Por qué recomiendo esta práctica para que el productor lo implemente dentro del sitio visitado? Porque como sabemos y como lo mencionamos anteriormente, la precipitación del suelo en Valledupar se encuentra muy cerca, como aproximadamente el agua se encuentra como a 1 metro de distancia, o sea, aquí mismo. Ahí mismo se encuentra el agua y en el sitio visitado, como un promedio de 1 metro, hasta menos de 1 metro pueden encontrar agua, porque la precipitación de humedad es alta. Entonces, tienen humedad, que es lo que necesitan para el proyecto, para tener buena capacidad de riego y también capacidad de la cuestión solar. Allá también tienen una planta solar con la cual genera ingreso a la cuestión de la acuaponía que mencionaba en la práctica de propagación. Tienen una planta en la cual le provee energía solar para realizar los procesos naturales. Entonces, si tienen una planta solar es porque tienen capacidad de brillo, capacidad de temperatura adecuada para generar energía para todo el sistema. Entonces, teniendo capacidad solar o entrada de luz, entrada de un calentamiento apropiado de 32 grados centígrados, y si se aplica el proyecto de la solarización, por medio del plástico que se le coloca encima de la plantación, sería una buena práctica para permanecer con su sistema ecológico, que es lo que ellos pretenden, seguir practicando técnicas ambientales y ecológicas. Entonces, para no recomendar uso de insumos químicos, que es lo que no deseamos, entonces aplicamos esta técnica que es mucho más saludable y adecuada, además ayuda el proceso de reciclado. El éxito del cual depende esta práctica de la solarización como método de control de maleza no depende de la temperatura máxima alcanzada en el suelo, sino de la duración de la temperatura por encima del umbral donde se desaplica esta técnica. 45 grados centígrados todos los días, según Horowitz al 1983. Para tener un resultado eficiente y adecuado con la aplicación de la solarización del suelo, el suelo no debe ser subsecuentemente cultivado, porque de lo contrario la maleza presente en las capas profundas menos afectadas por el calentamiento son atraídas a la superficie del suelo y pueden volver a germinar, por lo cual también considero que es una buena técnica por la cuestión de que ellos tienen el cultivo de plátano, el cual es duradero, es perenne, y si aplican esta técnica les podría ser eficiente, ya que generalmente no rotan el cultivo porque lo mantienen fuera de plagas y enfermedades que lo conlleven a rotar el cultivo. Mantienen siempre sembrando con la cuestión de el plátano, que es lo más duradero que ellos contienen. Propongo este método debido a que esta es una finca donde se hace uso de materiales orgánicos ecológicos, material reciclable para ayudar a reducir el impacto ambiental. Dentro de lo observado de la producción, hacen uso de reciclado de material plástico, usan botellas plásticas desechadas para sembrar plantas y de esa forma reutilizar y darle un uso adecuado a este material, lo cual me parece de forma adecuada, porque ellos reciclan un plástico de una botella de gaseosa, lo cortan y le dan un uso adecuado sembrando plantitas, o sea, de aromáticas, plantas de flores, lo cual me parece una buena práctica para contribuir al cuidado ambiental. Y por eso he pensado en recomendar que apliquen esta práctica. Por esta razón he optado por recomendar el método de la solarización. Este se puede realizar con la recolección de bolsas, botellas y otro material plástico, que sirve para realizar el debido proceso de transformación. Todo esto se puede hacer ya que, según lo contado, ellos tienen un vínculo con una empresa que se encarga de transformar el material plástico en material adecuado para utilizar en el sistema de producción. Este material recolectado se puede transformar en una capa plástica que logre cubrir los 20 de largo y 10 de ancho que contiene la producción de plátano y los 20 de largo y 10 de ancho sembrados de las aromáticas, lo cual da como resultado 300 metros cuadrados sembrados en aromáticas. Se les recomienda que hagan una medida, acá hubo un error, son 2 metros y el 1% es sembrado en aromáticas y el 2% de metros cuadrados sembrados en plátano. Se les recomienda que hagan una medida en la cual se alcance a cubrir la zona deseada, porque no solamente el propósito es que hagan uso de esto en solamente el cultivo de plátano y el cultivo de aromática. Yo pretendo recomendar que ellos hagan uso de este sistema en los 200 metros
que tienen, ellos sembrados en toda la producción, porque sería bueno que aplicaran todo este sistema, esta práctica en toda su producción para que hagan uso de una práctica ecológica y sigan haciendo y les favorezca a toda su producción. Por esto no solamente recomiendo que sea específicamente en el cultivo de plátano y aromática, sino en todo el huerto que ellos tienen considerado, que aproximadamente son, según lo contado, 200 metros de largo y, perdón, 300 metros de largo y 200 de ancho, según lo contado. Procedo con la explicación. Se les recomienda que hagan una medida adecuada en la cual se alcanza a cubrir la zona deseada. En el sistema de plátano deben de tener en cuenta que la densidad de siembra es de 3x3, por lo cual deben de realizar una capa que tenga una capa plástica, mandar a realizar a transformar el material plástico como las botellas, que hagan reciclado de las botellas, bolsas y la lleven a esa fábrica donde transforman. Anteriormente ellos nos cuentan que transformaban material plástico en barrotes, que les mencioné en la práctica, que crean como en forma de unas varetas, pero en plástico, que yo llegué a confundirlas con madera, pero cuando el guía nos cuenta era producido a través de material plástico, era todo plástico. Entonces, si pueden hacer este proceso de transformación, también puedo creer que si recolectan todo este material, hagan un proceso de transformación en el cual creen ellos su propia capa plástica para que puedan colocarla en su sistema de producción. En el sistema, como explicar, en el sistema de producción deben tener en cuenta que la densidad de siembra es de 3x3, por lo cual deben realizar una capa que tenga una extensión adecuada para que ese perímetro sembrado en plátano y en el cultivo de aromáticas sea adecuado. En el cultivo de aromáticas esta cuenta con una densidad de siembra de 59 y 60 centímetros entre surcos y de 20 a 30 centímetros entre plantas, por lo cual deben realizar una capa de plástico que sea amplia para que todas las plantas tengan un amplio espacio y así lograr un resultado exitoso con la solarización. Se espera lograr mantener un control adecuado de los suelos, bacterias, hongos, enfermedades, malezas. Y esta técnica también no solamente brinda beneficios en control de maleza y las otras enfermedades, sino que brinda beneficios nutricionales y de fortaleza al cultivo, según lo investigado, fortaleza al cultivo y suelo, por el hecho de que este solo depende de agua y sol, lo cual es una técnica respetuosa con el medio ambiente, con el medio ambiente, con el medio ambiente y el sistema ecológico. La solarización es una técnica la cual conlleva a la aplicación de material plástico a prueba de aire para así acumular mayor energía solar, lo cual aumenta la temperatura del suelo, teniendo como objetivo acabar con la maleza, enfermedades, hongos y bacterias hospedantes. En este pequeño sistema de producción, dependiendo de la ubicación del lugar, los primeros 5 centímetros, 2 pulgadas de la capa superior del suelo bajo la solarización oscilan entre 100, según experimentos ya realizados. La capacidad de temperatura que logra adquirir el suelo oscila entre los 108 a 140 grados centígrados, grados Fahrenheit, y 42, de 42 a 60 centígrados. La solarización del suelo trae beneficios en la mejora de la química del suelo, aumenta la fertilidad del suelo, proporciona una protección moderada contra la erosión del suelo y se tiene en cuenta que el suelo cubierto con plásticos no está expuesto a la destrucción por fuertes lluvias ni fuertes vientos, los cuales no son deseados en algunas producciones. Previo a esto, antes de aplicar esta práctica, se deben reconocer los siguientes parámetros para que más adelante no existan dificultades en la producción debido al mal uso de esta práctica ecológica. Por esto, les recomiendo a esta pequeña producción y al guía, al encargado de esto, que si desea aplicar esta propuesta, debe tener en cuenta estos parámetros a tratar y a reconocer antes de aplicar. Se dice que se debe tener en cuenta el color del suelo y tipo de suelo, la presencia de maleza, identificación de estas, clasificación de estas, ecosistemas en los que estas habitan y al mismo tiempo la biología de estas. Y también se deben reconocer las debilidades que posean estas advencias, para luego proceder con su eliminación antes de aplicar la práctica. Obviamente, antes de aplicar esta técnica que consta de la aplicación de un material plástico en el cual debe tener un regado, se debe aplicar un plástico en todo el sistema productivo que cubra todo el suelo y solamente quede el espacio abierto donde está ubicada la planta que se está produciendo. Esto con el fin de que cuando el sol caiga sobre este material recuerde una temperatura alta, lo cual prohíbe la germinación y crecimiento de las plantas, prohibiendo que entre oxígeno a estas y que entre el agua no deseada para que estas no se reproduzcan en el sistema productor. También se debe tener en cuenta la estación del año en la cual se desea aplicar el proyecto, porque si escogemos un año en el cual está el invierno, pues esto podría causar daños irreversibles por el hecho de que se nos dañaría el proyecto. Entonces se debe tener en cuenta el periodo ubicado con mayor temperatura, con mayor oscilación de temperatura.
También se debe tener en cuenta la duración y plazo de la solarización del suelo, cantidad de humedad y plan de riego si la humedad del suelo no es suficiente. En este caso yo creería que sí es suficiente porque según lo visto tienen un sistema de riego adecuado y tienen gran presencia de agua. Tipo y color del plástico utilizado. Esto es muy importante que ellos deben de escoger un material, un color adecuado para el plástico que se desea utilizar, debido a que si es negro o blanco, se debe tener en cuenta que cuando el color negro atrae mucho, guarda mucho a temperatura en exceso, lo cual podría traer daños a la misma plantación porque mantiene un sistema muy caluroso para la planta y los mantiene en estrés. Entonces se debe utilizar un color de plástico adecuado para que estas no sufran estrés ni daños debido a esto. La orientación del lecho, se debe tener en cuenta que la orientación del sistema de producción es adecuada y es mucho mejor si es al sur o hacia el sur o hacia el norte. Deben de tener en cuenta con qué dirección va a ir realizar el proyecto. Uso posterior del plástico y reciclaje de este. Es importante que se debe reconocer y de saber de que si van a implementar este uso de este material plástico debe ser totalmente de forma reciclable. Todo el proceso debe haber pasado por un proceso de reciclaje. No debe ser comprado directamente de fábrica, o sea, de otro sistema donde no apliquen el sistema de reciclaje, sino que lo apliquen con otros materiales que no sean reciclables. Se debe tener en cuenta que debe ser principalmente realizado a través de material reciclable. Asegurarse de que el plástico utilizado sea producto de las labores de reciclaje para apoyar la reducción, protección, cuidado y conservación del medio ambiente y el clima. La preparación del terreno también es un punto muy importante. Antes de realizar la aplicación de este material al suelo, se debe haber realizado una preparación de suelo adecuada. El plástico recomendado utilizar depende del grosor y el color, que son cualidades necesarias ante la práctica de esta aplicación. El plástico recomendado utilizar depende del grosor y el color, que son cualidades necesarias antes de practicar ante la práctica de la solarización. Según los plásticos recomendados utilizar, el material utilizado son los que contienen polietileno, cloruro de polivino, acetato de etilenio y vinilo. Según nos cuentan, los más adecuados son cloruro de povilinio y acetato de etilenio, por lo contenido de etilenio y vinilo, por el contenido que estos poseen. Pero nos cuentan que estos dos últimos son muy costosos y en el sistema de producción, como es muy pequeño, no soy consciente de si ellos podrían realizar la compra de este material, que es más caro. Entonces, por esta razón, se recomienda el polietileno, que es mucho menos costoso y también provee excelentes beneficios. Para la aplicación de esta práctica se debe tener en cuenta el calor y espesor que pueden lograr manejar el plástico que desea utilizar, ya que de estas cualidades depende que sea un éxito la aplicación de esta práctica ecológica y ambiental. He optado por recomendar al productor de este pequeño huerto visitado esta técnica debido a que dentro de ella se practican técnicas naturales, ecológicas, orgánicas y reciclables. Debido a esto he optado por recomendar una técnica con estos caracteres de respeto ambiental con el fin de lograr mantener su sistema ecológico y natural de forma adecuada. Además de esto, esta técnica puede resultar costosa, pero es eficiente, natural y les brinda excelentes resultados a largo plazo. Claro está, si realizan un buen manejo de esta, les puede durar por mucho tiempo. Además, les dura por mucho tiempo, ayuda a la sostenibilidad, mejora la productividad, tanto física y ambiental, de su sistema productivo. Por último, para ya terminar con la recomendación brindada, espero les haya gustado la recomendación de esta práctica, que en este caso es la solarización por medio del material plástico. Espero y les guste, y como es un sistema pequeño, creo que podría ser óptimo los resultados debido a que es pequeño y sería menos costoso. Ya para un nivel productivo sería más costoso, para un nivel productivo más amplio sería más costoso, pero como en este caso es un pequeño huerto que está muy bien estructurado, muy bien adecuado, manejan la clasificación de las hortalizas en un estado muy adecuado, las diferencias unos de las otras, está todo muy bien ambientado, educado, el sistema de riego, tienen agua, el sistema de riego y muchos proyectos en fines, y creo que este proyecto les podría favorecer y a complementar las técnicas y las labores que ellos realizan, que son de carácter ecológico y ambiental. Para continuar, para ya terminar, procedo con la conclusión, con la elaboración de este componente práctico. Yo comprendí, pude identificar, observar y aprender nuevas técnicas en las cuales pude comprender conceptos y proyectos, enseñanzas de las cuales no tenía conocimiento, pero que afiancé, reforcé y reconocí dentro de la visita a este pequeño huerto. Primero que todo, concluí con una muy buena enseñanza, aprendí nuevos términos como lo que es, cómo se realiza el muestreo de forma aleatoria, aprendí a manejar Excel, aprendí a realizar la identificación de las arbences, de cómo cómo actúan en su sistema, de en qué lugares son propicios para ellas realizar, qué factores le afectan, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, daños que le causan a la planta, su biología y ecología, de cómo están ellas conformadas, de los periodos críticos que enfrentan donde pueden causarle más daño a las plantas, cómo se da la competencia entre el cultivo sembrado y el arbense, de cómo se da la competencia entre estas, qué daños podría ocasionar a las plantas, qué fortalezas tienen. También pudimos identificar, porque hay algunas plantas, unas malezas, que son consideradas más dañinas que otras, porque hay otras que proveen beneficios a la producción, doble resultado. Entonces debemos saber identificar qué tipo de plantas
son de labor sostenible y qué tipo de plantas proveen beneficios y cuáles no. Entonces, por medio de la identificación de la arbenza es una actividad la cual es muy importante en un sistema productivo, ya que por medio de esta podríamos tener un sistema adecuado, organizado, y en el cual se identifique el arbence dañino y se pueda clasificar y controlar de forma adecuada sin necesidad de utilizar químicos. Porque otro factor importante es la necesidad de utilizar materiales que no sean dañinos para el medio ambiente, ni para las plantas, ni para los ecosistemas, ni el clima, ni los animales, ni para nosotros, porque últimamente hemos presentado fuertes calores y daños debido a la contaminación por la utilización de insumos químicos. Entonces debemos de ser conscientes de que no todo en la vida es, en el sistema de producción por lo menos, utilizar materiales químicos que sean dañinos para la producción. Entonces es importante que las personas creen y utilicen materiales totalmente naturales. Entonces es importante en este sistema que utilicemos, que aprendamos nuevas técnicas. Me gustó mucho porque en este sistema aplican lo que es la producción de forma natural. Utilizan insumos creados por ellos mismos en la producción, utilizan material producido por sus propias manos de forma orgánica, natural. Todo el sistema que manejan en este pequeño huerto es un sistema ecológico natural. Tratan de mantener todo de forma natural porque nos cuentan que están siendo proveedores y participativos en la cuestión de reducir el impacto ambiental. Entonces, durante la práctica pude reconocer que se puede cultivar, cosechar de forma natural sin necesidad de utilizar químicos. Y lo más importante, logré reconocer y afianzar conocimientos acerca de cómo se realiza la clasificación por medio del muestreo aleatorio, de la clasificación de arbences por medio de muestreo aleatorio. También logré investigar en otras fuentes catálogos, revistas, artículos, los cuales hablan acerca de cómo implementar técnicas netamente naturales que provean al medio ambiente y al cultivo y al ecosistema de forma natural. Logré conocer, identificar las arbences por su nombre común, nombre científico, características biológicas, ecológicas y periodos críticos. También logré reconocer sus fortalezas, logré identificarlas a nivel físico, y esto es algo importante para mí como a nivel profesional, porque realmente en esta práctica aprendí muchos conocimientos que fortalecieron mi educación a nivel profesional, y estoy muy agradecida con el tutor de práctica, con el guía, el encargado de este sistema, los trabajadores que fueron muy amables, muy sociables, igual que nuestro guía, el encargado de este pequeño huerto también nos brindó una charla muy importante. Es un ejemplo a seguir esta finca, este pequeño huerto. La verdad, estoy muy agradecida y muy feliz porque me ha motivado a seguir con mi proceso de formación, y lo más importante, que me han indicado que se puede cultivar y cosechar de forma natural sin necesidad de afectar al medio ambiente y a los ecosistemas y a los que la habitan. Nos enseñan también a promover prácticas de cultivar a nivel de huerto en nuestros hogares, y que también podemos crear nuestros propios proyectos, y que con dedicación, esfuerzo y disciplina se pueden lograr muchas cosas. Como todo lo que nos propongamos lo podemos llevar con mucha disciplina y por lo cierto sin necesidad de faltar al respeto a nadie, ni mucho menos ni de ser agresivo con el medio ambiente. Entonces también me ayudó a la formulación de cómo se debe como profesional a buscar técnicas, investigar la aplicación de técnicas totalmente naturales para el manejo de arbences, porque normalmente hoy en día le dan uso al manejo, le dan control y erradicación a las arbences de forma química. Entonces, lo que se quiere lograr con esto es que, como ingenieros agrónomos que somos, implementemos técnicas naturales, que promovamos el uso de materiales naturales para causar menos daños y ayudar a nuestro ecosistema a mejorar. Entonces, como ingeniera, estoy muy agradecida porque me ayudaron, me impulsaron a buscar y aplicar nuevas técnicas y investigar acerca de métodos naturales que pueden ayudar a controlar el arbence sin necesidad de químicos. También me enseñaron muchas cosas más de cómo se preparan sustratos, abonos y toda la cuestión de forma natural, sin necesidad de utilizar abonos químicos o insumos químicos. Con la aplicación, con la recomendación de la práctica, que es la solarización, comprendí que existen muchas técnicas, diversidad de técnicas naturales para controlar el medio ambiente, y que son de gran importancia para que nosotros como ingenieros promovamos el uso de materiales netamente ecológicos y naturales, promoviendo el reciclado para un mejor bienestar ambiental y para que podamos contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente en estos tiempos. Por último, procedo ya con la finalización. Dicho la conclusión, la propuesta del proyecto y dicha ya la previa, porque esta era una presentación en la cual se debía exponer todos los procesos realizados durante la práctica. Entonces, dicho ya todos los procesos de identificación, clasificación y de cómo se manejan los usos y control de malezas en la cuestión, porque también pudimos identificar que ellos utilizan métodos métodos de sostenibilidad de forma manual, y también una que otra veces labranza para no contaminar el medio ambiente. Lo cual nos comentan que cuando tienen que pagar manos de obra a otros trabajadores extras, es muy costoso debido a que tienen que, cuando es el arrancado de arbences, ellos le manejan control también de arbences de forma manual. Utilizan
guadaña, machete, e incluso con la mano, lo cual deja al trabajador cansado y también incluye pagar una mano de obra costosa, debido a que se debe pagar a varios trabajadores, mínimo 5 trabajadores, para que mensual realicen esta labor de limpieza, y lo cual, como es un cuarto pequeño, son 4 personas laborando y tienen que contratar a 5 personas más para realizar esta labor, sale muy costosa. Entonces, debido a esto, estaban buscando la implementación de un nuevo proyecto, el cual generara un solo gasto y fuera duradero. Por esta razón también recomendé el proyecto de la solarización, porque es un proyecto duradero y eficiente, y además que solo conlleva un solo gasto, y es muy eficiente y de forma natural. Entonces, por esta razón, he optado por recomendar este tipo de proyectos. Ya he dicho todo lo que realizamos en el proceso, que fue la investigación, la ruta, la evidencia de los videos, de cómo se realizó, de las imágenes, de cómo se realizó el muestreo, la recolección de las arbences, la identificación, la investigación en otras fuentes acerca de cómo nombre común del arbense, nombre científico, el sistema, características biológicas y ecológicas. Todo este proceso de investigación lo realicé de forma correcta y recomendada, y también utilizo otras fuentes de las cuales tienen la constancia de la referencia en cada uno de los cuadros. Dicho ya previamente este pequeño video en el cual se realizó la explicación de todo el recorrido que realizamos en esta finca, procedo con la finalización de esta pequeña exposición acerca de la diapositiva de cómo se realizó el recorrido del componente plástico. Espero me hayan podido entender, en algunos espacios estuve un poco nerviosa, pero por fin pude concluir con la finalidad, espero me hayan entendido. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias a todos, al tutor virtual, al tutor de práctica, a las personas de las cuales nos permitieron visitar su sitio de trabajo, al encargado de este pequeño huerto y a los trabajadores, los cuales fueron muy amables y muy educados, personas muy sociables, y muchas gracias a ellos por permitirnos realizar este componente práctico en su sitio. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias por la atención prestada.